más información aquí en De 6 a 9. Anualmente unos 50.000 peruanos tramitan una licencia para portar armas. La cifra aumenta, la necesidad de armas en sectores de la población parece ser cada vez más apremiante y esto sin duda preocupa. Vamos a analizar este tema con el congresista Renzo Reyardo, presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, y con el señor Roberto Zubiate, experto en armas y protección personal. Buenos días a ambos. Muy buenos Gracias días. por estar con nosotros. Gracias. Bueno, la cifra es bastante alta. Anualmente son 50.000 peruanos que tramitan licencia para portar armas. Esto a nivel legal, digamos, teniendo en cuenta que se ha modificado también este reglamento. ¿Los cambios en ese reglamento van a evitar que haya más gente con armas en las calles? Bueno, entorpece lo que ha hecho la DISCAMEC, ahora su CAMEC, es crear un cuello de botella para, en la práctica lo que viene sucediendo es que menos gente o mayor cantidad de gente se desanime o se vea impedida de realizar la renovación de sus licencias o tramitar licencias nuevas. Esto ha comenzado hace más o menos 2 años. Inicialmente DISCAMEC retiró del interior del país sus sedes en las principales provincias donde había lugares para tramitar las licencias, y toda esa persona de provincias ya no puede tramitar sus licencias. Se han encarecido las tasas, ha aumentado la burocracia y la capacidad de atención de las oficinas de Lima también han sido disminuidas. DISCAMEC empieza a atender a partir de las 8:30 de la mañana. Sin embargo, si tú llegas después de las 7 de la mañana ya no vas a ser atendido, porque solamente atienden hasta 120 personas por día para iniciar el trámite de cualquier licencia. Entonces, eso también va a ir generando desánimo entre los usuarios legales para hacer el trámite correspondiente, ¿no? Para estar a derecho. Ahora, eso no se contradice cuando uno ve las estadísticas del crecimiento de armerías en el país. Es decir, hay más sitios donde vender armas, pero hay menos facilidades para tenerlas legalmente. A eso quería llegar y quería aprovechar la oportunidad que ustedes me brindan para aclarar algunos aspectos en relación a esta última ley que se dio en el Congreso. Esta es, si no me equivoco, del 4 de diciembre del 2012. Y hay yo soy consciente de eso, hay mucho rechazo de parte de los que portan armas formalmente. Y es cierto, pero quiero precisar que esa ley en realidad ha sido modificada por una delegación de facultades que le dimos al Ejecutivo a través de un decreto legislativo, y ahí, por ejemplo, establecen que es 1 año la renovación de la autorización o de la licencia, es decir, que la licencia se otorga por 1 año cuando la ley establecía que era 5 años. Entonces, a través de una delegación de facultades que le damos al Ejecutivo para la creación únicamente de DISCAMEC, ahí yo considero que de una forma apresurada se ha legislado en un tema que tendría que haber sido a través de una propia ley, modificar la ley que se acaba de aprobar en el Congreso, porque esta norma que crea la DISCAMEC, y ahí es donde uno de sus artículos plantean esto del año, esta norma que crea la DISCAMEC es una norma que sale 2 días después de la promulgación de la ley a la que me estoy refiriendo de 5 años. Entonces, hay situaciones en las que a veces se responsabiliza a ciertas personas por algunos aspectos que yo considero que son modificables. Esto es algo modificable. Pero por en el ejemplo, fondo, ¿tengo mayor control de las armas si pido licencia 1 vez al año en vez de cada 5 años? Es que con lo que manifiesta el señor que nos acompaña, definitivamente no tiene la infraestructura necesaria la DISCAMEC para hacer un control de esa naturaleza. Reitero, esto ha sido básicamente una ley del Ejecutivo, no tiene nada que ver con el Congreso, y además el reglamento que aprueban de esta ley, y que esto ya es básicamente un tema de DISCAMEC y del sector interior, también tiene una serie de modificaciones que nosotros no contemplamos en la norma, en la ley que promulgamos en el Congreso. Entonces, creo que DISCAMEC ha tratado de ser muy burocrático y de hacer trámites muy rigurosos. Creo que ese es el espíritu de la norma finalmente, pero sí, sin duda, yo considero que eso sí está afectando a las personas que tienen armas legalmente, que las portan con autorización, y que en todo caso se puede modificar. En todo caso, en el Congreso podemos, y yo los he convocado a través de las redes sociales que se han dirigido a mí, pensando que yo soy el autor de la ley y de la norma en su conjunto, para tratar de tener reuniones y ver de qué forma modificamos esta situación inconveniente para ellos, ¿no? Señor Zubiate, ¿hay alguna data que haga un comparativo entre los que utilizan armas de manera legal y los que utilizan de manera ilegal? Porque, digamos, estos requisitos podrían hacer que efectivamente los que normalmente sacan sus licencias digan, ya, pues, ¿para qué voy a hacer el trámite? Igual tengo mi pistola y están... Exactamente. Bueno,
yo considero que es muy difícil determinar cuántas armas en estado ilegal hay. Lo que está haciendo ahora la SUCAMEC es lo que presume el Estado con esta ley es de que el usuario legal de armas es un potencial delincuente. Con toda esta medida de normas y el decreto, y la ley incluso es restrictiva, la ley ya está mal dada. La ley que salió el 4 de diciembre que modifica la ley anterior, la que venía rigiendo en los últimos años, la cual también ya era restrictiva. Ahora, y todo esto no tiene ningún sustento técnico. Anteriormente, por ejemplo, estamos hablando del tema de las 9 milímetros. Inicialmente estaba restringida solamente para empresarios o personalidades que puedan justificar su necesidad. ¿Cómo determinar si el empresario necesitaba? Con su movimiento de pago de impuestos y movimiento de la SUNAT. Si movía mucho dinero, calificaba. Y eso ya era inconstitucional también, porque para la Constitución todos los peruanos somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones. Pero fíjate, señor Zubiate, según Discamec, sí, a finales del 2010 había 214.815 personas naturales que tenían, que poseían o poseyeron una licencia para portar armas. Más del 70% pasaron a situación irregular. Exactamente. Sin la necesidad de que esta norma existiera, es decir... Por supuesto, a lo que iba inicialmente, Discamec retiró del interior de provincias más del 50% de sus dependencias. Entonces hay gente que ya no tiene dónde tramitar una licencia. Okay. Y los precios han subido. O sea, que ese 70% responde a que no hay cómo renovar la licencia. No tienen cómo renovar la licencia o en todo caso tendrían que viajar. Pero muchas personas que tienen armas son personas que usan, por ejemplo, escopetas monotiro de un solo cartucho, que están en los pueblos o caseríos más alejados del Perú, que esa arma les va a costar 500 soles o 600 soles y el trámite ahora les va a costar 350 soles anualmente. Como un arma nueva casi, dice usted. Más, exactamente, y más los gastos de viaje que tienen que irse hasta la provincia o capital de departamento, donde sí haya una dirección de Discamec donde puedan renovar. Además que el trámite les va a demorar muchos meses. De provincia viene a Lima, hacen el trámite acá y lo vuelven para allá. Y eso demora muchísimo. En provincia hay muchos problemas. Sí, Carla, acá digamos, el espíritu de esta norma, lo que busca esta norma, esta iniciativa, y en todo caso me puedo referir al proyecto de ley que yo presenté, que en realidad del cual hay un 10%, tal vez menos, de lo que ha sido utilizado en la ley, pero el espíritu es legislar en toda esta cantidad de armas que existen en el país, legales e ilegales, sin duda. Nuestra prioridad fue siempre las armas ilegales. Nosotros presentamos un proyecto de ley asumiendo yo funciones en la presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Yo recuerdo que hubo una reunión en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con el presidente de la República. El presidente de la República públicamente invocó al Congreso para hacer algo en este tema. E hicimos un proyecto de ley que planteaba una amnistía, me parece que al final quedó de 120 días, y una modificatoria severa al Código Penal para aquellas armas ilegales, no irregulares, no aquellas que han tenido licencia en algún momento, que habrían tenido licencia en algún momento, que habrían sido compradas lícitamente, sino las ilegales, las que provienen del tráfico de armas en las fronteras, las que provienen del robo, las que usan los delincuentes. Y esa ley nunca se aprobó, simplemente se descabezó, se planteó la amnistía sin ningún beneficio para quien las entregue. Nosotros planteábamos, reitero, que a partir del día 121 la norma era muy severa. Había una modificación severísima al Código Penal, independientemente de estar en la comisión del delito, por tener un arma ilegal, no un arma irregular, no un arma vencida. Esta es una norma complementaria, así la planteé yo por lo menos. Esta es una norma complementaria que requiere de algunas modificaciones, soy consciente de ello. Nosotros la ingresamos a la Comisión de Defensa, se demoró un año en la Comisión de Defensa. Yo no sé si la Comisión de Defensa convocó a las personas formales que utilizan armamento, y creo que era necesario porque es así la forma en que se aprueba una ley. Y bueno, lamentablemente se aprueba esta y la otra, que era la más importante, que era la que tiene que ver con armas ilegales, que usa la delincuencia y que genera mucho daño en la sociedad. Simplemente se descabezó, se aprobó una amnistía que no sirvió para mucho, la verdad, ¿no? Otro punto, disculpa. Sí, claro. Hubo hace, creo que fue año y medio más o menos, la amnistía, la famosa amnistía para que la gente ponga a buen recaudo sus armas con licencia vencida. Y bueno, dicen de que la gente no se presentó y la amnistía no fue exitosa. No fue exitosa por un simple motivo. Creo que el Congreso dio 3 meses de plazo para que dure la amnistía, y dio, si no me equivoco, fueron 15 días para que la Discamec emita el reglamento
que rija esta amnistía. La DISCAMEC hasta el día de hoy no ha hecho el reglamento de esa amnistía y por ende fue un fracaso. Esa es una. Y permíteme una interrupción ahí. Y en relación a esta ley, a la que estamos discutiendo ahora, la ley establece que el reglamento tendría que haberse emitido, promulgado, redactado 30 días posteriores a esta misma, que es el 4 de diciembre. Después de 4 meses se aprobó el reglamento. Entonces, digamos, hay que exigirle celeridad al Ejecutivo, hay que exigirle celeridad a las autoridades que tienen que emitir reglamentos, porque una ley sin reglamento no sirve para nada. Lo de la amnistía no se dio también por otra razón fundamental, porque reitero, cuando había que aplicar penas severas al Código Penal para aquella persona que tenga arma ilegal, simplemente eso se sacó del proyecto y solamente se convirtió en una amnistía que por sí no hay que correr mucho con el tiempo, se nos está acabando, pero uno de los cuestionamientos es para aquellas personas que tienen armas para defenderse, les han cortado de alguna manera, les han dicho, bueno, tienen que tener pistolas y no 9 milímetros, ¿no? Para velo. Se ha satanizado sin ningún sustento técnico al calibre de 9 milímetros para velo. Usted ha traído ahí una. Exactamente. El 9 milímetros Parabellum, el gobierno trata de dar, o bueno, las autoridades tratan de darle unas cualidades de arma nuclear o de destrucción masiva, las mismas que no tiene. Arma es arma, ¿no? Bueno, hay distinción en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo unas muestras de munición. Estas dos que están a mi izquierda es la 9 milímetros corto, o 380 ACP, y la más pequeñita es la 22 LR. Si me permite, vamos a ponerle un poquito más acá para que se vea. ¿Cómo no? Ya, ahí está. Quiero diferenciar esta que es la 9 milímetros Parabellum, o 9 milímetros por 19, o 9 Luger, o 9 OTAN, que tiene muchísimos nombres, que es la que indican que es arma de guerra. Esto no es un arma para comenzar, es una munición, abastece un arma. Las armas que la usan no son de guerra necesariamente. En cualquier país civilizado, este calibre, el 9 milímetros, es el mínimo necesario para lograr una correcta defensa contra una agresión ilegítima. Esto se mide algo que los norteamericanos denominan stopping power, que es el poder de detención que tiene una munición frente a una agresión inminente. El stopping power del 9 milímetros Parabellum es aproximadamente de 65-70%. El del 9 corto tiene un stopping power de 45-50%. Y el 22, bueno, prácticamente es nulo. Los norteamericanos, que son los que más manejan estos temas, o tienen estadísticas y tablas y estudios, estos dos calibres que ahora el Estado quiere que usemos para defendernos, son inferiores para los especialistas, los denominan para cazar ratones. El 9 milímetros Parabellum es el mínimo indispensable, el mínimo necesario. Y estos de acá son los que usa la delincuencia. El 762 por 51, que es la munición que usa el FAL, el 762 por 39, que es la que usa el famoso AKM, el 556, que usa el Galil, y el 45, que es con la que agarraron a Gringallo. Todas estas municiones están a favor del delincuente. Esta de acá ya ha sido retirada, ha sido prohibida por ley para uso de defensa civil, que antes la usaban restrictivamente solamente los empresarios. Y nos quedamos con esto. De seguir el ritmo que estamos teniendo, todas estas armas, todos estos calibres van a pasar a la delincuencia y los ciudadanos vamos a quedarnos absolutamente con nada. Fíjese, hay más armas circulando en el mercado legal, más licencias emitidas para aportar armas, más licencias vencidas, o sea, más armas irregulares circulando, más denuncias de tenencia ilegal de armas de fuego, más incautaciones de armas, más armas pequeñas que antes, más armas por todas partes. Entonces, ¿cómo controlamos? La DISCAMEC tiene que dar una respuesta también a esto. Así es. Ahí está el problema, hay mucho armamento en el país, formales e informales. Yo respeto muchísimo a las personas que tengan derecho a defenderse ante la ausencia de autoridades, ante ausencia de Estado, en estas cosas, en dación de normas, en cumplir con sus funciones de darnos protección a los peruanos. Y creo que hacen bien algunos, yo no lo haría, por supuesto, yo no soy una persona que me guste portar un arma, porque siento que hay una línea muy delgada entre arriesgar tu vida y protegerte. Pero en fin, lo respeto muchísimo. Sin embargo, hay que hacer aquí un trabajo de filigrana para sacar o para promulgar normas adecuadas. Lo que nos explica el señor es interesantísimo, pero hay informes que no son del Congreso, que son de los especialistas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del propio Ministerio de Defensa, en el sentido que las armas restringidas para ellos, desde el año 2006, 2008, en informes internos que ellos han hecho llegar
a las comisiones correspondientes que estas armas o estas, digamos, municiones de 9 milímetros serían de uso restringido porque serían similares a las de uso de guerra. No lo sé, yo la verdad que esos temas técnicos son fundamentalmente... deberían de ser, en todo caso, sustentados por los especialistas, y el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior tendrán algo que decir, la propia DISCAMEC. Lo que sí es importante es tratar de tener menos armamento en las calles. Y creo que las personas que tienen armas legalmente para defenderse, ojalá que llegue el momento en que no las tengan que utilizar. Yo considero que las armas no son el problema son las personas. El congresista entiendo sus buenas intenciones, sin embargo, yo entiendo que prefiere no portar un arma. Yo también preferiría no portar un arma si como el congresista tuviera seguridad personal. Yo invito al señor congresista a protegerse a sí mismo y a proteger a su familia. Yo por tener seguridad personal fui víctima de un hecho muy duro que casi me deja sin hija. Justamente porque su seguridad personal si no hubiera tenido un arma, a lo mejor no hubieran disparado. Por supuesto, porque su seguridad no está calificada. Bueno, eso también es discutible. Pero había un arma de por medio, ¿no? Sin embargo, o sea, no es mi intención agredirlo, sin embargo, yo quisiera que usted se ponga en la situación de nosotros, los ciudadanos comunes, ¿no? Los problemas no son las armas, el problema son las personas. Si vamos a seguir pensando que vamos a acabar con la delincuencia armada, generando leyes, estamos equivocados porque los delincuentes no respetan la ley, por eso son delincuentes. Yo considero que debemos ver la instrucción a la policía, corregir la forma de trabajo de los fiscales, de los jueces, y tener en claro que cualquier ciudadano que decide delinquir está renunciando a sus derechos. Bueno, una cosa en ese último punto, permítame terminar. Muy breve, por favor. Las autorizaciones se saben, no todas por supuesto, yo no puedo generalizar, pero muchas autorizaciones se han entregado sin cumplir los debidos procesos. Los exámenes psicológicos se han entregado por dinero y han habido informes periodísticos que ustedes han realizado y que los medios de comunicación han realizado. Las prácticas de tiro en muchas ocasiones no se han dado y se han otorgado autorizaciones. Con esta ley también se acabó el deporte del tiro. Lo que se ha buscado, nosotros por ejemplo en la ley no hacemos ninguna restricción de cantidad de armamento, ni mucho menos para la práctica deportiva. Lo ha hecho el reglamento atribuyéndose funciones que no le competían, porque la norma o la ley que está por encima del reglamento no lo establecía. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, quiero decir que el espíritu de esto es fundamentalmente, no estoy excusándola, porque hay muchísimas imprecisiones que hay que modificar y corregir, y por eso yo estoy a disposición para tratar de modificarlo. Muy bien, señores. Diálogo instalado. Pero de acuerdo. Hay que también entender que se otorgaban licencias, no a todos los casos, de forma indiscriminada, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por haber venido a darnos su punto de vista. Sí, definitivamente, justo, y hemos tenido acá la muestra también, ha sido interesante. Estábamos conversando con Renzo Rayardo, presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, presidente especial de la, es que queda el recuerdo, y Roberto Zubiate, experto en armas y protección personal. 8 de la mañana con 39 minutos. Nos vamos al cercado con Katia Gutiérrez, que tiene información. Katia, adelante. Katia.